Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en esta semana 10 tocaremos el tema del Estado peruano. Es el primer tema conceptual y global que da las definiciones sobre el Estado para luego cada semana ir trabajando los diversos poderes y autoridades que conforman nuestro Estado. Bueno, a continuación vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir diferenciar los diversos elementos del Estado peruano y también algunos de los subtemas que se van relacionando con él. Existen estados que dividen el poder en distintas instituciones dentro de su territorio, las cuales poseen autonomía política y económica y jurídica. A diferencia de ellos, en nuestro país tiene una forma de gobierno distinta, porque el poder es descentralizado, pero organizado en un mismo centro jurídico. En este caso están hablando de los países que tienen estados, por ejemplo el mismo Estados Unidos, Brasil, en el cual cada lugar, o sea, cada estado, tiene la posibilidad de crear leyes para su zona, hacer diferentes procesos de sanción y hasta podrían tener una libertad y una separación en el plano de administración, el plano jurídico y hasta económico. En el caso del Perú, nosotros podemos tener regiones para el avance económico, pero no podemos otorgarles el poder para generar leyes, porque en el Perú las leyes las realiza el Congreso, nosotros o también el pueblo proponiéndolas, pero son aprobadas por el Congreso. Entonces no están hablando de la democracia, porque en ambos casos también son países democráticos, tanto los que tienen estados como los que tienen regiones como nosotros. No están hablando de la injerencia de un país sobre otro o el valor de su soberanía o poder. Y representativo es que una autoridad obviamente ejerce la representación popular como democracia, porque el gobierno entero no está todo el pueblo. Están refiriéndose a la característica de unitario, es decir, que el Perú tiene la separación de poderes de legislativo, ejecutivo y judicial, pero que aún así todo se sustenta en un solo Estado y él administra las leyes. Letra C. Luciana es una extranjera que reside un año en el Perú y a solicitud de ella, con respaldo del Instituto Peruano de Deportes, se le ha otorgado la nacionalidad peruana para que pueda representar a nuestro país como deportista calificada en un evento deportivo internacional. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre la deportista. Como sabemos nosotros, existen tipos de nacionalidad, por opción, por naturalización. En el caso de la opción es cuando nosotros somos hijos de peruanos que no nos han inscrito o cuando estamos casados con algún peruano. Y por naturalización siempre es el extranjero que lo recibe por residencia o por honor. En este caso es naturalización, así que sería correcto. ¿Puede perder la nacionalidad si no representa más al Perú? No, porque nuestra nacionalidad es irrevocable y es renunciable de forma expresa. O sea, no te pueden quitar la nacionalidad, pero uno puede expresar su deseo de perder la nacionalidad. Y en este caso hacen alusión a que perder de que se lo van a quitar, no que va a renunciar ella. ¿Debe renunciar a su nacionalidad de origen por obligación? No, porque en nuestro país para obtener una nacionalidad no necesitas perder tu nacionalidad, puedes tener más de una. ¿Es considerada ciudadana peruana de nacimiento? Tampoco, porque no es ni una persona que nació en el territorio, ni un niño pródigo que se ha encontrado y no tiene reconocimiento legal, así que solamente es por naturalización. Y como sabemos, los extranjeros pueden expresar cumpliendo una serie de requisitos, el tener la nacionalidad, pero los deportistas calificados de origen de extranjero pueden ser llevados al título de nacionalidad así no cumplan con los años pedidos, de acuerdo a la representación que hacen de nuestro país. En este caso, el Instituto Peruano de Deporte le dice al Ejecutivo para que le den la nacionalidad a través de resolución suprema. Letra A. El ministro de Justicia y Derechos Humanos informó que el Estado peruano ha obtenido ingresos por más de 120 millones de soles, producto de reparaciones civiles y nulidades de cobro ante demandas efectuadas contra el mismo. De lo expuesto que el funcionario público gestionó dicha reposición. Como sabemos nosotros, el abogado de nuestro Estado, es decir, el que nos defiende frente a los juicios internacionales, pero también tenemos un representante en varias instituciones locales,
es el procurador público. Y en este caso no puede ser el defensor, no puede ser el fiscal de la nación. Defensor, ustedes saben que ha vinculado para la comunidad peruana en función del Estado, no contra otros países. Fiscal de la nación es el Ministerio Público, donde nosotros hacemos nuestras denuncias. Presidente de la Corte Suprema tampoco. Así veamos un tema de conflicto entre países o el hecho de hacer cumplir los derechos de nuestro país, no por eso ingresa el Poder Judicial. Entonces es el procurador público, la letra D. Un poblador centroamericano suplica por ayuda en la frontera del país vecino, con el siguiente discurso: el autoritarismo del gobierno y la falta de recursos básicos han desencadenado en nuestra población actos delincuenciales, los cuales se suman a la corrupción del Poder Judicial, que viene encarcelando solo a opositores. Las elecciones han sido objeto de fraude en varias oportunidades, y la Constitución es el diario del mandatario. Huyo de mi país porque ya no hay democracia, es solo un circo del Ejecutivo. De la versión del ciudadano identifica algunos elementos del Estado vulnerados, del Estado de Derecho para ser exactos. El Estado de Derecho sería perfecto si es una democracia, pero el elemento verdadero para ser Estado de Derecho no siempre es que tenga una democracia en sí, sino que, como su nombre lo dice, mande la ley, es decir, la Constitución, que tenga la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, legalidad de la administración pública, es decir, justicia, y los derechos y libertades, derechos humanos. En este caso, entonces, libertades fundamentales. Estas se ven vulneradas porque mencionan que reprimen a las personas, hay una serie de faltas a los recursos básicos, entre otros. Imperio de la ley. También porque no respetan la Constitución y el mandatario hace lo que desea con las leyes. Soberanía compartida. Y este no puede ser porque obviamente es de solo un país el problema. Y no es un elemento que obligue a un Estado de Derecho a tener que compartir su soberanía. Al contrario, iría en contra de los elementos del Estado. División de poderes también porque el Ejecutivo está haciendo todo en vez del Legislativo ni el Judicial. Letra B. Bueno, jóvenes, hemos terminado el tema introductorio y la próxima semana iniciamos con poderes del Estado, especialmente con el poder legislativo.